mucho tempo, tiene mucho down, woman del Callao. Hace, tiene mucho down, woman del Callao. Y tiene mucho down, woman del Callao. Woman del Callao is accustomed to love the man that's going to El Callao. All the women have the calypso into the blood. When you go to will like to living dancing this paradise every time. Y tiene mucho down, woman del Callao. Tiene mucho down, woman del Callao. Y tiene mucho down, woman del Callao. Is accustomed to love the man that's going to El Callao. All the women have the calypso into the blood. When you go to will like to living dancing in this paradise every time. Accustomed to love the man that's going to El Callao. All the women have the calypso into the blood. When you go to will like to living dancing in this paradise every time. Tiene mucho down, woman del Callao. Tiene mucho down, woman del Callao. Tiene mucho down, woman del Callao. Is accustomed to love the man that's going to El Callao. All the women have the calypso into the blood. When you go to will like to living dancing in this paradise every time. Bueno, las imágenes que ustedes están viendo son las imágenes del carnaval a lo largo y ancho de Venezuela. No tengo la menor duda de que muchos trataron de apostar a una Venezuela sin carnavales en el 2017. Hubo carnavales, la gente, millones de personas se trasladaron de un lugar a otro y estas son algunas de las imágenes. Bienvenidos Venezuela, bienvenido hoy miércoles 1 de marzo, ya estamos en marzo de 2017, a tú a vuestro, cayendo y corriendo espacio para el análisis crítico de los medios venezolanos con la altura y la profundidad que estos ameritan. También damos las gracias a aquellos que nos están siguiendo por Periscope, a aquellos que nos están siguiendo por Insta Live, Instagram en vivo, y a aquellos que nos están siguiendo por Facebook Live. Bienvenidos también a todos ustedes. Recordemos que lo tienen en su pantalla a través de Twitter, @MA_Pérez-Pirela. Nos pueden ver a través de Facebook, La Iguana TV. La Iguana TV sin el punto, y a través de Periscope con mi cuenta @MA_Pérez-Pirela. Saludo también a nuestra intérprete de señas. Bienvenida, Iliane, con doble N, Müller. Apellido alemán, Iliane, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros, mi amor. Queremos dedicar este brevísimo Cayendo y Corriendo a temas internacionales, pues sobre todo teniendo como epicentro a Madrid y más específicamente a España, la visita de Macri, las críticas que junto a Rajoy hicieron contra Venezuela, todavía a esta altura siguen dando muchísimo de qué
hablar. Y comenzamos con alguien que ustedes ya conocen. Estamos hablando del eurodiputado Javier Cousu, que afirmó el pasado lunes 27 de febrero la realidad de lo que sucede aquí en la República Bolivariana de Venezuela a propósito de la Asamblea Nacional y quiénes son ciertos políticos. Queremos comenzar, pues, temas internacionales pero picantes, candentes. Vean esto. Tratar de poner un poco también de veracidad, o por lo menos como lo vemos desde otro lado, porque solo oímos repetidas cosas. En primer lugar, el señor Leopoldo López no es el líder de la oposición, es el líder de un partido político que además apostó por formas violentas. Ya fue condenado en el golpe de Estado de 2002 y amnistiado en 2007. Es curioso porque la reincidencia en el ejercicio de la violencia atenta contra uno de los principios del derecho internacional que de toda amnistía, como es la garantía de no repetición. ¿Qué hizo el señor Leopoldo López? Pues está acusado de participar en promover las llamadas guarimbas, que se saldaron con 43 muertos, más de 800 heridos, daños materiales por millones de dólares, es decir, quemas de centros de salud, universidades, transporte público, cadenas de distribución de alimentos. Eso no parece una expresión política, ¿no? Porque en cualquier país democrático sería considerado un atentado a la estabilidad constitucional y, por lo tanto, sería juzgado. No está condenado por opinar, porque en Venezuela hay más de 100 partidos políticos, muchos de ellos hablan continuamente en contra del gobierno y no están encarcelados. Se habla de diferentes cosas para satanizar a Venezuela. Inflación, podríamos hablar de otros países como que tienen inflación, como Argentina. O se quiere imponer lo de la crisis humanitaria, que es una manera de ingerir, además, y que se ha visto en determinadas situaciones. ¿Y por qué no hablamos de Haití? O de Colombia, la región de Catatumba, donde niños mueren de hambre. O porque aquí el representante del Servicio de Acción Exterior nos ha hablado de niños que mueren, sin citar ninguna fuente, sin citar datos. Ya vimos una de las campañas que se había desarrollado en la prensa. Nos decía también que la Asamblea fue sacada por el Gobierno o que no fue reconocida en las elecciones. Mentira. Se reconocieron perfectamente las elecciones. Yo estaba allí, el presidente Nicolás Maduro lo reconoció. Lo que pasa es que la Asamblea es uno de los poderes, de los 5 que tiene la Constitución, pero no está por encima del presidencial. Lo que pasa es que, claro, ¿qué dijo esa Asamblea? Que sacarían al presidente Nicolás Maduro en 6 meses, forzando la renuncia del presidente por la presión social, promoviendo un enjuiciamiento que no existe en la Constitución venezolana, declarando su incapacidad mental, anulando las elecciones presidenciales, promoviendo enmiendas o reformas constitucionales para cortar el periodo, convocar constituyentes o realizar ese referéndum revocatorio. O sea, vamos a hablar de por qué esa Audiencia Nacional se ha declarado en desacato del orden constitucional. Hablaba de manifestaciones. Claro, yo participé también en España en manifestaciones contra la guerra de Irak. Millones y millones de personas. No promovíamos el derrocamiento violento de nuestro gobierno. El 15M, que había una crítica total, tampoco proponíamos eso. O sea que haya manifestaciones es precisamente algo de buena transcurso democrático de una nación. Voy acabando. Hablamos de inmigración, abandonar el país. Hombre, es que entonces, ¿qué pasa en México, en Guatemala, en El Salvador, que tiene casi la misma población en Estados Unidos, o en Honduras? Para acabar, ¿qué debería hacer la Unión Europea? Apoyar el diálogo que lleva UNASUR y el Vaticano, porque si no lo que hay es una agenda de cambio de gobierno que se lleva intentando desde 2002. Gracias. Unas verdades de este eurodiputado español. Unas verdades duras para aquellos que se han dado a la tarea desde hace ya varios años de malponer a nuestro país. Esto en nada tiene que ver con nosotros pintar una realidad de Disney, ¿no? Completamente maquillada. No, señor, no, señor. Pero créanme que sobre Venezuela hay una discusión, porque hay gente y mucha a lo largo y ancho del planeta que conoce realmente qué está pasando aquí, lo bueno, lo regular y lo malo. Uno de los periodistas, sigamos con el tema internacional, de Russian Today, RT, en español, nos cuenta lo sucedido en la Casa Blanca, escuchen bien esto, al negarle el acceso a algunos medios de información, entre ellos CNN, New York Times, ¿qué les parece? Y otros. CNN
no puede entrar ya en la Casa Blanca para las ruedas de prensa. Tampoco el New York Times, por orden de Trump. Varios medios acreditados en la Casa Blanca no han podido acceder en esta jornada a la sesión informativa que allí ha tenido lugar. Se trata en su mayoría de medios críticos con la administración Trump, como por ejemplo CNN, el New York Times, Los Angeles Times o Político. Es algo que ha tomado por sorpresa a todos los periodistas porque con la única información que contábamos era la que nos envió la Casa Blanca la víspera, el jueves, en la que nos informaba que en esta jornada de viernes no iba a haber una rueda de prensa convencional, sino más bien un acto más informal. Ya a las puertas de la Casa Blanca, de la zona de prensa, nos encontrábamos los periodistas con una sesión de preguntas y respuestas. No se ha permitido el acceso a ninguna cámara y los medios de comunicación que allí han entrado han sido medios seleccionados. ¿Lo escucharon? ¿Lo vieron? Ustedes mismos. Esto en estos momentos, aunque usted no lo crea, está pasando en los Estados Unidos de América, donde se está cayendo más de una máscara. Vamos a regresar a España, pero antes quisiera que me dijeran ustedes en Periscope, ustedes en Instagram, ustedes en Facebook, desde dónde nos están viendo, que por favor nos digan el lugar exacto, el lugar exacto. Mientras tanto, vamos a saludarlos después, mientras tanto vamos a ver este video del secretario general del Partido Español Podemos, estoy hablando de Pablo Iglesias, quien concedió una entrevista al canal argentino C5N, C5 Noticias, sobre los reclamos que le hicieron al presidente Macri durante su visita al país europeo. Macri, entre otras cosas, fue a España a hablar mal de Venezuela con Rajoy, y resulta que allá lo estaba esperando la izquierda, la verdadera izquierda española, y esto fue lo que pasó. Bueno, yo creo que la defensa de la democracia y los derechos humanos es algo que es transnacional y que hay que hacer en todas partes. Nosotros hemos escuchado respetuosos el discurso del jefe de Estado de Argentina, pero al mismo tiempo estamos muy preocupados por la situación de su país. Nos preocupa, bueno, que este señor, que su presidente fuera el primero en reconocer a un golpista como el señor Temer en Brasil. Nos preocupa que tratara de condonar las deudas a la empresa de su padre. Nos preocupa que tuviera empresas en paraísos fiscales y que apareciera en los papeles de Panamá. Nos preocupa también que haya relativizado pues a las víctimas del genocidio de la dictadura en Argentina, y pensamos que los derechos humanos hay que defenderlos en todas partes, y respetuosamente le hemos entregado una carta. Nos parece grave que Milagro esté en prisión, y creo que es sensato que cuando el presidente viaja pues conozca también las demandas de las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Creo que eso en sociedades democráticas es algo saludable. La pompa y el protocolo están bien, pero creo que en el siglo XXI la crítica es algo que cualquier político tiene que aceptar. Yo leí hace muy poquito justamente que el valor del precio del pan aquí en la Argentina había llegado a ser tapa de los diarios de España. ¿Ustedes cómo nos ven a nosotros? Bueno, nosotros hemos visto con mucha esperanza América Latina y Argentina en los últimos años avances sociales muy importantes, sobre todo, digamos, políticas de recuperación de la soberanía. Por eso nos parece preocupante que se pueda dar un giro que de alguna manera reduzca los avances democráticos y los avances populares tanto en América Latina como en concreto en Argentina. Creo además que el respeto de los derechos humanos y la memoria son elementos que en los últimos años han implicado avances democráticos muy importantes para todo el mundo. Por eso pues nos preocupa que un millonario, uno de los pocos presidentes latinoamericanos que ha sido acusado directamente de corrupción, pues pueda estar en el poder. Lo respetamos porque así lo decidieron los argentinos en las urnas, pero nos parece que la crítica política es siempre saludable en democracia, y nosotros somos muy sensibles a los padecimientos de una nación hermana, un pueblo hermano como el argentino, y muchos compañeros argentinos y argentinas, cuando supieron que Macri iba a visitar España, pues nos trasladaron sus demandas y nos ha parecido sensato pues darles un conducto democrático y educado. ¿Esto es algo habitual entre Podemos? Digo, ¿se han comportado de igual manera ante la visita de otros mandatarios del mundo donde les ha resultado importante defender estos valores independientemente de aquel que tenían frente a sus ojos?
Por supuesto que sí. Con respecto a la canciller alemana, Angela Merkel, siempre le hemos dicho que no queremos que nuestro país sea una colonia de Alemania, que defendemos la soberanía de nuestra patria, que no queremos que nuestra patria se arrodille ante los intereses económicos de las élites alemanas y que vamos a ser siempre respetuosos con los pueblos, solidarios con los pueblos y sus gentes, pero al mismo tiempo vamos a decir ciertas verdades a una minoría de poderosos que en Europa han gobernado en contra de los intereses de la mayoría. En los países del sur hemos vivido. Ay, Pablo, te estamos lamentablemente perdiendo por momentos la comunicación con vos. Estamos hablando con el secretario general de Podemos, el partido de izquierda de España, que ayer le entregó una carta al presidente Macri dentro de su Congreso. Se mostraron muy preocupados por distintas situaciones que estamos atravesando los argentinos. Ahí hacía una pequeña introducción hasta que te recuperas. Bueno, lo escucharon ustedes. Aquí nos están llegando muchísimos saludos desde Carúpano, Estado Sucre, desde Terrazas del Ávila, Caracas, Carabobo, nos mandan un abrazo, feliz noche desde Aragua. Desde aquí también nos están diciendo desde Charayave salud a través de Facebook Live, desde, Lagunillas, allá en el estado Zulia, desde Ciudad Ojeda, también en el estado Zulia, desde Maracaibo, desde San Francisco en el Zulia, pero esto aquí lo está viendo puro zuliano, chicos. Bueno, aquí hay desde Antonio desde Asturias, España, gracias Ninosca, desde Trujillo, desde Lomas Bajas en el Táchira, desde Cagua, Cumaná, nos mandan también saludos. Bueno, un beso de verdad, desde Propatria también, por ahí por Facebook Live. Buenísimo, muchísimas gracias. Seguimos con el tema español, Recuerden ustedes que la gran noticia que ciertos medios internacionales trataron de venderlo fue que Macri y Rajoy, dos santos niños de Atoche, estaban preocupados por Venezuela. Y resulta que allá en España le estaban esperando a Macri para decirle algunas verdades por parte de los movimientos de izquierda, los movimientos progresistas de esa nación. El diputado español Alberto Garzón hizo declaraciones sobre el sistema judicial de España, que tiene un trato preferencial para algunos y a otros los considera peligrosos para la sociedad. Usted va a ver a qué se refiere este señor Garzón, también desde allá, desde España. Seguimos nosotros a través de las redes sociales saludándoles desde donde nos están escribiendo. Vean esto. Conscientes del hartazgo que tenemos todos y todas precisamente cuando vemos actos de enorme injusticia, como es precisamente las sentencias judiciales que se están conociendo, como es el caso de la sentencia de Urdangarín y de la Infanta. Una sentencia que ha tratado de forma muy desigual a la Infanta que a cualquier otro español, pero incluso al propio Urdangarín. Creo que la ciudadanía es consciente de que si hubiera sido un tuitero que hiciera un tuit con, digamos, poco humor o incluso ofensivo, si hubiera sido un rapero que hubiera hecho unas letras de mal gusto, o si hubiera sido en última instancia un actor que ha hecho una obra de teatro que sentara mal al poder, probablemente estaría en prisión preventiva y desde luego sin fianza. Esto hubiera sucedido no de un ánimo especulativo, esto ha pasado en nuestro país. Tuiteros, raperos, actores que han pasado a prisión provisional sin fianza por considerar ser peligrosos por parte de la justicia. Y cuando tenemos a alguien, un ladrón de guante blanco o banqueros que han robado miles de millones de euros en total en nuestro país, que tienen ese trato tan distinto por parte de la justicia, yo creo que es evidente que hay algo que cambiar. Hay algo que no funciona en este país, es una justicia injusta, son unas leyes injustas, unas leyes escritas para los poderosos, para beneficio de los ricos, que tratan con enorme desprecio a los pobres y a la mayoría social. Inmediatamente desde España nos dice que Pablo Hasél fue puesto en prisión por decir verdades. La gente está reaccionando inmediatamente a través de las redes sociales. Nos saludan desde el municipio Torbes, del estado Táchira, Nogueramán. Buenas noches de San Joaquín, Carabobo, urbanización Los Castores. Desde el Tigre, en el estado Anzoátegui, Solciret, desde Yaracuy, admiración por el programa, desde Cabimas, Venezuela, muy, pero muy activa con Cayendo y Corriendo. A continuación, veremos un video que publicó otro eurodiputado. Les dije, hoy nos íbamos a pasear por varios países, España, Estados Unidos,
donde están sucediendo cosas. Este video que publicó el eurodiputado Errejón sobre un diálogo muy, pero muy particular entre Donald Trump y Mariano Rajoy. Presten muchísima atención, no se lo pierdan. My name's Donald Trump. Buenas tardes, soy Mariano Rajoy. ¿Cómo va todo? How are you? Hi. Pues yo estoy estupendamente. I will build a great wall. Sí, tenemos una valla efectivamente en Ceuta y Melilla desde hace ya muchos años. Sí. I think I am a nice person. People that know me like me. Me conozco bien y por tanto hago justicia. Confío en mí. No, not you, not you. We are going to make America great again. Tenemos una gran nación y sobre todo tenemos españoles. America first. España es una gran nación y los españoles, muy españoles y muchos españoles. I am with you. I will fight for you. Lo único serio al final en la vida es ser serio. Your organization's terrible. Muchísimas gracias. This is a country where we speak English, not Spanish. I think it's stupid what you said. Quiet. Un vaso es un vaso y un plato es un plato. You're fired. Un abrazo muy fuerte. Thanks. Adiós, adiós, Dios. Evidentemente esta conversación sarcástica y editada tiene que ver mucho, fuera de bromas y fuera de ediciones, con lo que está pasando en estos momentos en el planeta. Miren, estamos a las puertas de acciones racistas, de acciones xenófobas, de acciones que van contra la igualdad y la libertad de los seres humanos. Aprovecho, ya cerrando este Cayendo y Corriendo, para hacer una alerta incluso de índole planetaria. Este año será importante, comienzan ya elecciones en toda la Europa Schengen, elecciones en Francia, por ejemplo, elecciones en Italia. Es decir, y muchos especialistas prevén que llegarán al poder partidos de extrema derecha. Por ejemplo, el tema de Bossi, ¿no? En el centro norte de Italia, con propósitos completamente racistas. O Marine Le Pen, la hija del célebre Le Pen, otro activista racista, xenófobo. Declaraciones que vemos del mismo Rajoy, que fueron caricaturizadas en esta conversación, o de Trump con el muro que está planteando. Es decir, mucho cuidado, mucho cuidado. Recordemos que, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, 1940-1945, sucedió por muchísimo menos. Locos llegados al poder, Hitler, Mussolini, Franco, con propósitos xenófobos, terminaron caotizando todo un planeta. Y la preocupación es grande, Ya para terminar, queremos rescatar un discurso que publicaron el día de hoy en internet y se trata de la intervención del eurodiputado Jean-Luc Mélenchon, por cierto, amigo de Chávez, candidato presidencial en Francia, y esta entrevista fue realizada en Estrasburgo el pasado 8 de junio de 2016. Es muy pertinente, en algún momento la mencionamos, dicha entrevista, y hoy armando este cuadro, España, Rajoy, Argentina, Macri, Estados Unidos, Casa Blanca, Pablo Iglesias de Podemos, toma un nuevo significado. Y por eso queremos cerrar el Cayendo y Corriendo con este video. Presten mucha atención y después haremos un breve comentario. Qui ne sert strictement à rien. Je me demande dans quel pays du monde on traite le gouvernement de dictature quand il perd les élections et qu'il le reconnaît, qu'il perd les référendums et qu'il le reconnaît. Dans quel pays au monde on est d'accord pour soutenir un opposant qui stocke chez lui des armes de guerre et des bombes? Si vous faites ça, alors préparez-vous à traiter de prisonnier politique n'importe quel terroriste que nous avons arrêté. Peut-être que M. Maduro aurait dû faire donner 1000 coups de fouet à cet opposant, parce qu'alors il bénéficierait du silence complice de cette Assemblée, comme vous le faites pour l'Arabie Saoudite. Vamos a traer, por favor, los propósitos de Jean-Luc Mélenchon, porque desgraciadamente nos estamos dando cuenta que la traducción sale de la pantalla, En todo caso,
lo que queríamos mostrar nosotros con este video, que ya habíamos mostrado en otra ocasión, es que en estos momentos existe en Europa personajes como Iglesias, como Mélenchon, etcétera, etcétera, que están defendiendo las causas igualitarias y democráticas y que están defendiendo a Venezuela. Miren, yo les digo con el corazón en la mano, muchas cosas no van en este país, pero muchas cosas siguen andando. Hace pocos días hablamos de la entrega de la vivienda, 1.500.000. Seguimos sumando en la entrega de pensiones. Es un país cuyos precios del petróleo ya están rozando los $50 por barril. Hace un año, ¿recuerdan en cuánto estábamos? En 20. Hace algunos años en 100. Todavía más atrás en 120. Es decir, los equilibrios económicos se vieron castigados por acciones geoestratégicas, sobre todo de los Estados Unidos en materia petrolera. Pero no caigamos en la desesperanza, no caigamos en la desesperanza. Miren, que ningún corrupto nos arruine la vida, que ningún bachaquero nos arruine la vida, que ningún empresario inescrupuloso que anda escondiendo productos nos arruine la vida, que ningún medio de comunicación que anda detrás solamente de las malas noticias nos arruine la vida. Los honestos somos más. Los leales a esta patria, a esta madre llamada Venezuela, somos más. Los que queremos estudiar, trabajar, echar pa'lante de forma sincera por esta tierra, por nuestros viejos, por nuestros hijos y por los que vienen, somos más. Que la desesperanza no nos quite la sonrisa del rostro. Somos más aquellos que creemos en una Venezuela mejor. Somos más, somos más. Y tenemos que empezar, insisto yo, por la educación, por la formación, por los buenos modales, por lo que no es mío, es caca. O es que algunas veces pareciera que hubiera una competencia en este país para ver quién vende más caro, quién esconde más productos, quién roba más, quién se la tira de más vivo. Y terminamos siendo todos unos vivos bobos, porque terminamos canibalizándonos. No, yo soy más vivo que tú, yo más que tú, yo más que tú, y todos somos unos tontos. Vamos a querer un poco más este país, no nos cuesta nada. Si desde afuera, y ustedes lo vieron en estos 4 o 5 videos que mostramos, hay gente defendiendo este país, ¿qué nos queda a nosotros que somos venezolanos? Yo veo por aquí y por allá gente hablando mal de su país, chicos, y hablando tan bien de otros países que ni conocen, que han visto por 1 mes, por 2 meses, por 6 meses. Miren, este servidor se fue a los 17 años de este país y tuvo 11 años estudiando ininterrumpidamente hasta llegar al postdoctorado. Inmediatamente después me vine y sé muy bien lo que son los otros países. Termino con una anécdota que hemos contado en otras ocasiones. Cuando Gabriel García Márquez estuvo en Europa, escribió, por ejemplo, El coronel no tiene quien le escriba, valga la redundancia, y regresó a su país, Colombia, lo esperaban muchos periodistas en la pata del avión y le preguntaron, ¿qué le parece Europa? Y él dijo, oro parece, plata no es. No hay otro país como Venezuela. Vamos a quererla un poquito. Y no es quererla sentimentalmente, es hacer las cosas bien, es no robar, es no matar, es respetar a los otros, es convivir como hermanos. Con estas palabras quería terminar. No sin antes recordarles que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación, una cosa es lo que dicen, y ciertos políticos, otra es lo que piensan. Lo que tienen aquí y no dicen, lo decimos aquí en tú, en vuestro, cayendo y corriendo. Venezuela, madre mía, madre nuestra, te amo en demasía. Nos vemos Dios mediante y la chinita mediante el próximo jueves. Nos queda un programita, ¿no? Ojalá podamos salir. Se les quiere mucho. Hasta entonces. Y chao a ustedes también en las redes sociales.